En reverencia a la palabra de Dios, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo, capítulo 14. Vamos a leer del verso 22 al verso 31. He tomado como base el verso 30 y 31. Aleluya. Dios de la siguiente manera, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a hablar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a las 4:15 de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el agua, sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondiendo Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Juntos el 31. Al momento Jesús extendió la mano hacia de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y el tema parece que lo tenía, pero el título estaba yo bregando y por fin el Señor me fue cambiando todo y aquí estamos ahora hablándoles de las circunstancias que nos rodean, ¿verdad? Cuando estas nos confunden, nos hundimos. Así le puse como título a este mensaje: cuando las circunstancias nos confunden, las dudas nos hunden. ¿Cuántas veces usted en alguna ocasión de su vida se ha sentido, por medio de las circunstancias que lo rodean, se ha sentido confundido? Todos. En alguna etapa de nuestra vida podemos tener circunstancias a nuestro alrededor que nos traen confusión. Y cuando llega la confusión, llegan las dudas. Aleluya, y esto es muy normal. Aquí en el pasaje que estábamos leyendo, nos habla de un evento. Si leemos todo el capítulo, nos damos cuenta que Jesús en este capítulo había alimentado a una gran multitud, había hecho multiplicar los panes, había hecho notorio su poder. Y aparte de eso, también en ese tiempo había ocurrido la muerte de Juan el Bautista. Entonces había ese, vamos a decir, ese temor, ¿verdad?, en los discípulos, en los que seguían a Jesús, y al mismo tiempo la experiencia de saber, o sea, de haber visto el poder de nuestro Dios, ¿verdad? La multitud, o sea, la multiplicación de aquellos peces y panes. Entonces, a veces nosotros caminamos en esta vida con peligro a nuestro alrededor, pero si ponemos en balanza, ¿verdad?, el poder de nuestro Dios, ¿verdad?, eso nos puede dar una garantía, eso nos puede dar paz en medio de la tribulación. Y el Señor, creo yo, hermanos, que Él lo hizo con una intención muy particular, ¿verdad?, de mandarnos, pudiéndose haber ido Él con ellos, o quizás estaba dolido por la muerte de Juan, ¿verdad?, que quería a llorarle tal vez, ¿verdad?, se quedó solo. Bueno, se quedó despidiendo las
después se fue a orar solo. Pero los discípulos los mandó que se fueran a la otra orilla del lago, ¿verdad? Del mar. No da detalles si él iba después a encontrarse con ellos allá o de qué manera iba a llegar allá. Total que ellos obedecieron y se fueron. Dice la escritura que empezó una tempestad y a la cuarta vigilia, quiere decir, esto ya era de las 3 de la mañana en adelante, cuando nosotros, si medimos pues las vigilias de la noche, estaban divididas de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y luego de las 3 a las 6 de la mañana otra vez. Entonces era después, ¿verdad?, de las 3 de la mañana, a la cuarta vigilia, aparece Jesús caminando sobre aquellas olas, sobre aquel mar agitado, y ellos, se espantaron y empezaron a decir entre ellos, a dar voces, un fantasma, ¿verdad? Cuando Jesús los escuchó, ¿verdad?, llenos de miedo y dando voces, dando gritas, Jesús les dijo, tengan confianza, soy yo. Y ahí viene el atrevido Pedro, ¿verdad? Primero por un rato, ¿verdad?, con miedo, pero cuando supo que era el Señor, le dijo, Señor, si eres tú, más de que yo pueda también encontrarme contigo ahí caminando sobre el agua. Y vemos, hermanos, que por eso tomé como base el 30 y el 31, dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y no vamos a negar que hay etapas de nuestra vida que tenemos tanta confianza en el Señor, que sentimos que nada nos va a turbar, que nada nos va a hacer dudar del Señor. Pero esto es porque no hay circunstancias contrarias, opuestas que nos rodean. Entonces, al ver el cambio drástico de Pedro, ¿verdad? Primero aquel valor de decir, ¿verdad? Primero con miedo, luego después cuando supo que era el Señor, el valor de decir, quiero caminar también por el agua, sobre el agua. Qué gran valor, ¿verdad? Qué grande la fe. Pero luego dice, ¿verdad?, que al mirar el fuerte viento y las olas, se llenó de miedo. No dice que dudó, más adelante el Señor le dice, cuando clama él, ¿verdad?, que el Señor le ayude, dice que el Señor para luego, ¿verdad?, inmediatamente extendió su mano y lo agarró, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, su fe él creía que era grande, ¿verdad?, pero estaba tan chiquita, ¿verdad?, como a veces está también la de nosotros. Nos creemos, ¿verdad?, unos gigantes espirituales, y de repente cuando las circunstancias nos rodean, nos damos cuenta que nuestra fe no está tan grande. Bendito sea el nombre del Señor. Y cada circunstancia, hermano, que nos sucede a nosotros como cristianos, cada circunstancia adversa con la que tenemos que enfrentarnos, Dios las permite para ayudar a que nuestra fe se fortalezca, crezca más en Él, nuestra confianza en Él. Pero a veces, hermano, que nosotros pensamos, o nuestra mente se alimenta no de la fe del Señor, no del poder de Él, sino de las circunstancias. Se dice, ¿verdad?, que hay un dicho por allá, ¿verdad?, mayormente entre los europeos, allá entre España, hay un dicho que lo dicen así, ¿verdad?, a comerse poco. ¿A qué te responde? No se oye ese dicho, ¿verdad?, esa frase. Bueno, se cuenta que esta frase se comenzó a decirse, ¿verdad?, a hacerse de cuando los europeos llegaron a explorar, ¿verdad?, las tierras de América. Cuentan, ¿verdad?, que al llegar y descubrir este nuevo continente, se miraron, ¿verdad?, con hambre, con sed, con necesidad
necesidad y encontraron una fruta que nunca habían visto ellos, que era la fruta del cocotero, ¿verdad? Que viene a ser el coco de agua que nosotros conocemos. Entonces, no sabían ni cómo se llamaba, no la conocían la fruta. Entonces cuentan que, pues entre ellos había algunos, o sea, tiernos y maduros y secos, ¿verdad? Algunos ahí, pero si usted ha de haber visto, si ha vivido en las costas, ¿verdad?, de nuestra tierra, yo creo que ha visto los cocos, ¿verdad?, cómo se miran cuando les quitan toda la estopa, ¿verdad? Se hace fijar que tienen 3 hoyitos, así como 3 orificios. Por ahí nace la plantita, ¿verdad?, cuando se tiran a nacer por uno de esos orificios. Pero parece como si fueran los 2 ojitos y luego la nariz, ¿verdad? Y uno. Y algunos se asustan, ¿verdad?, porque lo miran. Y ellos cuando lo miraron, ¿verdad?, como que se quedaron como espantados. Uy, esto parece una calaca, ¿verdad? Esto parece un cráneo humano, ¿verdad? Tiene los ojos, la nariz. Y más que está medio, cuando le quitan la estopa, queda medio peludo, ¿verdad? Pues cuentan, ¿verdad?, que esto les hizo recordar una historia de Portugal, que eran los vecinos de ellos, ¿verdad?, de los españoles. Cuentan, ¿verdad?, que en aquellos tiempos ellos le llamaban al cucuy, que nosotros a veces le decimos a los niños, ¿verdad?, el cucuy. Le contaban a los niños de un cucuy que le llamaban coco, ¿verdad? Era un supuesto fantasma con el cual asustaban a los niños, los portugueses. Entonces ellos al mirarle el coco, su figura, sus ojitos, su nariz, y deseo de saber qué tenía adentro el coco, no se atrevieron a comérselo porque se miraba feo, ¿verdad?, como un cráneo humano. Y luego, acordándose de la historia de allá de los portugueses, decían, esto se parece al fantasma de los portugueses con el que asustan a los niños. Pero cuentan, ¿verdad?, que se atrevieron. Uno de ellos se atrevió a partir el coco. Y qué sabroso, ¿verdad? Les gustó. Desde entonces empezó ese dicho, ¿verdad?, de atreverse a comerse el coco. Esta frase, ¿verdad?, la hacían o la utilizaban para decir que alguien o uno mismo se llena la cabeza de ideas que le causan dudas sobre cómo decidirse a actuar. Uno mismo se llena la cabeza de dudas, o a veces alguien más se encarga de sembrarle dudas a uno. Y a veces eso es lo que, entonces ellos atreven a comerte el coco, o dicen, cómete el coco, ¿verdad? No es solo superstición, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hemos conocido el poder de nuestro Dios, hemos experimentado a través de la poquita fe que tenemos que Dios es fiel, entonces nos llenamos de dudas por causa de las circunstancias que nos rodean, y eso nos lleva a dudar del poder y de la fidelidad de nuestro Dios. Pero fíjese bien lo que el Señor le dice a Pedro. Él, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Esa era la circunstancia que lo estaba rodeando. Y comenzando a hundirse, dice, dio voces diciendo, sálvame. Aquí lo hermoso del asunto es que en medio de su necesidad, en medio de su débil fe que él tenía, pudo clamar al Señor, ayúdame. Lo trágico de otros eventos, cuando las circunstancias nos rodean y nos
en la duda. Lo más trágico de algunos casos es que muchos no claman al Señor. Simplemente comienzan a dudar y se comienzan a hundir y comienzan a perecer. Dejan de creer en el Señor. Aquí Pedro, su fe estaba débil, pero tuvo por poner en práctica esa poquita fe, porque le dice el Señor, ¿verdad? ¿Cómo le dice? Hombre de poca fe. No le dijo hombre sin fe. Su fe tan chiquita que tenía, tan raquítica, lo hizo seguir creyendo en el Señor, que Él podía salvarlo. Tal vez no puedo caminar por mis dudas, por las circunstancias que me rodean, no puedo sostenerme sobre el agua, pero sí puedo clamar al Señor y Él me va a ayudar. Y el cristiano, hermano, esa actitud debe de tener, que cuando llegan las dudas a nuestra vida, por las circunstancias que nos estén rodeando, tenemos que tener el valor, o por lo menos esa poca fe, para clamar al Señor y buscar ayuda, ¿verdad? Atrevernos a comernos el coco, ¿verdad? Que no nos deje que nos consuma, ¿verdad? Vamos a decir, la superstición. Bendito sea el nombre del Señor. Miren lo que dice más adelante. Voy a leerles Hebreos, capítulo 11, en su verso 1 y verso 2. Vamos a estar hablando de la fe, de la confianza, ¿verdad? Que son sinónimos la una de la otra, ¿verdad? Confianza en el Señor es lo mismo que tener fe en el Señor. Entonces, vamos a leer, aquí viene hablando la Escritura, desde el capítulo anterior viene hablando de qué es tener fe, ¿verdad? Pero aquí le da una descripción, vamos a hacer el resumen. Dice en el verso 1, capítulo 11, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la demostración de lo que no se ve. La certeza quiere decir la seguridad de las cosas que estamos esperando, que creemos que han de suceder. Si tuviéramos que leer en una, vamos a decir, en un paráfrasis o diríamos, una traducción más moderna, sería tener fe, es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Quiere decir, estás en alguna circunstancia, ¿verdad?, que no muy favorable, no muy cómoda, en una circunstancia peligrosa de salud, vamos a decir, de economía, pero crees en el Señor. Tienes la seguridad que Él te va a ayudar, te va a sacar adelante, pues así te tienes que mantener, esperar. Como dijo Job, hasta el último segundo, ¿verdad? Hasta el último instante esperaré, dice Job. Entonces, luego dice el verso 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Quiere decir, por esa fe, por esa seguridad de que recibirían lo que estaban esperando, lo que se esperaba, por esa fe, ellos alcanzaron buen testimonio. Por eso están aquí. Luego nos da una larga lista, ¿verdad?, de todos aquellos hombres que vivieron y practicaron esa fe. Dios no los hizo quedar mal. Si hablamos, por decir así, de Noé, él por la fe que tenía en Dios se puso y preparó el arca, porque Dios le había dicho que iba a llover, y él le creyó a Dios. Tuvo fe que esto iba a suceder, y se puso y edificó el arca que se le mandó, y llegó el día que llovió. Entonces, tener fe es esto, hermanos, aunque todavía no vemos las cosas, creemos, tenemos la certeza, la seguridad que han de suceder, pero tenemos que tener nuestra fe bien dirigida, porque hay gente que tiene una fe muy fuerte, muy sólida, pero en algo equivocado.
Por decir así, a alguien se le pone que quiere ser presidente de la nación. Y apenas con miles de trabajos, cruzó la primaria. No sabe de política, no sabe de economía, no sabe de... No ande soñando cosas de esas, ¿verdad? Nosotros no vemos qué es lo que es alcanzable. Entonces, tener fe, más bien vamos a hablar del camino que Dios nos ha mandado a que tenemos que recorrer por este mundo, como cristianos. Y sabemos, hermanos, que cualquier camino por el que usted va, si usted se tira a manejar, vamos a decir, por el 5 o por el 205, ¿verdad? O digamos, el 5 mejor, que ese atraviesa, ¿verdad? Es el internacional, ¿verdad? Llega de frontera a frontera. Usted va a cierto pueblo, va a cierto destino. Usted se va a encontrar con... Hay peligros en el camino, hay subidas, hay bajadas, hay curvas, ¿verdad? Hay lugares muy bonitos, muy atractivos. Fácil de salirse del camino. Pues el camino del cristiano también tiene sus subidas y bajadas. Tiene sus peligros. Tenemos que estar siempre alerta, ¿verdad? A las señales del camino. Pero tenemos la seguridad, ¿verdad? De llegar allá y pues tomamos la precaución y nos emprendemos viaje, ¿verdad? El camino del Señor es igual. Tenemos que emprenderlo llenos de confianza, seguros de que Dios nos dará lo que ha prometido cuando nosotros le somos fieles. Amén. Entonces vamos al verso 6 del mismo capítulo para ahorrarnos tiempo. En el verso 6 dice: pero sin fe es que, o podemos decir, oh, yo tengo fe, ¿verdad? Aunque sea poquita, pero tengo, o por lo menos digo que tengo fe. Es imposible agradar a Dios. Cuando habla de esta fe, estamos hablando de la certeza. Dice, pues la fe es la certeza de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. De este tipo de fe que es el que está hablando aquí. O sea, tener la seguridad que un día estaremos en la presencia del Señor habiendo acabado nuestro camino, nuestra obra en este mundo. Entonces, sin esa fe, es difícil, imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque cuando no se tiene una fe sólida, una fe genuina, una fe viva, una fe activa, una fe sacrificada, que en los momentos difíciles también sepamos esperar en el Señor, entonces viene la duda. Porque cuando las circunstancias son adversas, o parecen ser adversas, viene la duda. Y si no sabemos clamar al Señor, nos hundimos. Y después de haber dudado, agarramos otro camino. Por eso es imposible agradar a Dios. Porque después de no tener esa fe fuerte, genuina en el Señor, terminamos dudando y nos desviamos, nos descarrilamos. Dice, porque es necesario, vuelvo al verso 6, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, crea que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. O sea, que dudar de Dios, de sus promesas, es como decir, no es cierto. Como le dijo, ¿verdad?, Satanás a la mujer, ¿verdad? De modo que Dios les dijo que no podían comer de todo fruto. Oh, sí, dijo, podemos comer de todo menos de aquello. Porque Dios ha dicho así y así. No, dice. Lo que pasa es que Dios sabe. O sea, se la volvió, ¿verdad? Entonces, Dios se agrada de aquellos que confían y creen en Él.
que sus promesas son seguras, que son fieles. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y Él se agrada de eso, que en medio de las dificultades nosotros sigamos creyendo y esperando en Él. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es imposible agradarle, porque al no creer en Él, al llenarnos de dudas y no creer en Él, es tenerlo como mentiroso. Como alguien, como un político, ¿verdad? Que prometió, ¿verdad? Que iba a hacer esto y aquel y lo otro, y fue todo lo contrario, ¿verdad? No hizo nada. Entonces, nuestro Dios, Él no es como uno de esos hombres. Dice que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Nuestro Dios ha prometido. Aleluya. En Él no hay mudanza ni sombra de variación, como dice la Escritura. Entonces, vayamos a lo que nos dice vamos a ir al capítulo anterior. ¿Cómo está hablando ahí? ¿Y qué hay con esta confianza y esta fe genuina de la que estamos hablando? Vamos a leer el capítulo 10, vamos a leer el verso 35 al 39. ¿Qué dice? Porque hermanos, yo sé que hay momentos en la vida que sentimos cansancio, sentimos la fatiga, el desgaste. Les dice el apóstol Pablo, que se le atribuye esta carta, en el verso 35 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Cuál es esa confianza? La fe en el Señor. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Quiere decir la recompensa, la retribución que Dios tiene para todos aquellos que se mantienen fieles creyendo en el Señor es grande. Dice: porque os es necesaria la paciencia. Ahí viene la paciencia, ¿verdad? Yo creo, hermanos, que en algunas cosas algunos de nosotros somos más pacientes que en otras cosas. Pero yo digo que en cuanto a lo que Dios ha prometido, debemos de ser pacientes, porque las cosas se dan no de acuerdo a nuestro tiempo, sino de acuerdo al tiempo del Señor. Y no de acuerdo a como yo quiero, sino como el Señor quiere, ¿verdad? Entonces, ahí se necesita ejercitar nuestra paciencia. No vamos a hablar de la paciencia esa, ¿verdad? Que es domingo por la mañana y a las 9 todavía estoy tirado en la cama, ¿verdad? No, eso no es paciencia. Eso es pereza, ¿verdad? Allí vamos las cosas por su nombre. La paciencia, ¿verdad? Se refiere a ser, ¿verdad? Vamos a decir, estar en calma, tener paz, seguir creyendo que Dios hará lo que ha prometido. Entonces, dice que es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. O sea que la paciencia nos va a llevar por el camino correcto, nos va a ayudar a cumplir con las demandas de nuestro Dios, nos va a ayudar a conservarnos en nuestra fe, creciendo en ella, y de esta manera obtendremos lo que Dios nos ha prometido. Las promesas del Señor son fieles, son seguras. Debemos de creer en ellas, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Qué dice el 38? Mas el justo vivirá por la fe. Mas si retrocediere, no agradará mi alma. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ya habíamos leído adelante que sin fe es imposible agradar a Dios. O aquí nos está diciendo que el justo va a vivir por la fe. Quiere decir, por fe se va a mantener en el camino correcto. Por fe se va a mantener creyéndole al Señor. Aleluya. Pero si retrocediere, ese es el problema. Que las circunstancias nos llenan de dudas y luego terminamos dándole la espalda al Señor. Por eso no se le puede agradar a Dios sin esa fe genuina.
pequeña como la de Pedro, ¿verdad? Una fe reducida. Piense, ¿verdad?, que lo estoy poniendo en ridículo, ¿verdad? No, no. Esa fe, hermanos, esa poquita fe nos puede llevar a conquistar las promesas del Señor, siempre y cuando, ¿verdad?, estemos dispuestos en los momentos de debilidad, en los momentos de dudas, clamar al Señor y pedirle que nos ayude a levantarnos, a seguir confiando en Él. Aleluya. Aleluya. Pero dice que si se retrocediera, quiere decir se vuelve atrás, no agradará mi alma. Y algunos han dicho, ¿verdad?, oh, aquí no se refiere a que se va a perder la persona. Aquí no se refiere, ¿verdad?, a que la persona pierde su salvación. Solamente Dios no se agrada de ellos. A Dios no le gusta ese tipo de creyentes. Vamos a leer el contexto, porque una de las claves de interpretación es no dejar sin consultar el contexto. El verso 39 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden. ¿Para qué? Para perdición. Aquí en el verso 38 que dice: si retrocediere no agradará mi alma. Aquí más adelante dice: nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Quiere decir que si alguien, después de haber confiado en el Señor, se deja llenar su coco de dudas y por ello termina dándole la espalda al Señor, retrocede, se amoló. Hay que mantenernos creyendo en el Señor, porque dice aquí claramente, dice que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los para preservación del alma. Oh, esto nos da la seguridad, ¿verdad?, de que si nos mantenemos fieles, aleluya. Y dice, nosotros no somos de eso, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Tenemos que llenarnos también nosotros, aleluya, de esa certeza, de esa seguridad, de esa confianza, ¿verdad?, que nosotros no somos de esos. O sea que aunque mi fe sea débil, tengo la disposición, podríamos decir, las ganas de terminar mi carrera. Aleluya. Aunque sea con una débil fe. Más adelante quiero mostrarles una cita que se encuentra ahí en Lucas capítulo 18. Muy conocida, la conocemos todos. Acerca de una viuda, una parábola que el Señor Jesús habla de la viuda y el juez injusto. Resulta que esta viuda, ¿verdad?, viene cada día delante del juez injusto a decirle: hazme justicia de mi adversario. Y cada día lo hacía, ¿verdad? Con frecuencia estaba ahí molestando al juez. Y aquel juez, como dice la Escritura, dice, ni tenía temor de Dios, ni respetaba a ningún ser humano. Pero dijo: esta viuda me va a cansar la paciencia. Le voy a hacer justicia, no sea que me canse la paciencia. Bueno, más adelante el Señor les dice, ¿verdad? En el verso 6 dice: y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Bueno, quizás a veces parece como que se tarda, ¿verdad? Porque nosotros estamos esperando en el tiempo de nosotros, ¿verdad? Pero si Dios ha determinado que pases unos cuantos meses de prueba, 1 año, 2 años, 3 años, va a ser en el tiempo que Dios diga, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor, pero en su tiempo Dios va a responder, Dios va a atendernos. Aleluya. Luego dice el verso 8: os digo, dice, que pronto les hará justicia. Cuando habla de pronto quiere decir a su tiempo. Aleluya. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, o sea, cuando venga por su iglesia, hallará fe en la tierra.
¿cuántos? Aleluya, estarán confiando en el Señor todavía, porque muchos de nosotros, hablo como seres humanos que somos, venimos delante de Dios con una petición, y a veces peticiones que son válidas, ¿verdad? Que como seres humanos tenemos necesidad de ellas. Algunas peticiones que tal vez no son peticiones, simplemente deseos, ¿verdad? No son necesidades, cosas que uno quiere. Y por ahí me ha tocado escuchar a algunos, ¿verdad?, que un tiempo fueron cristianos y ya después se nos encuentra uno con que ya no son, ¿verdad? Y les pregunto, bueno, ¿cuál fue la razón? Bueno, algunos de ellos, la iglesia, el pastor, el hermano fulano, el hermano este, el hermano el otro, hay muchas razones, ¿verdad? Pero me ha sorprendido el hecho de que culpan a Dios. Que tenían una petición delante del Señor y el Señor no le respondió. Querían ganarse la lotería y el Señor no les concedió ganarse la lotería. Querían una casa más grande y no se las concedió el Señor, y eso, ¿verdad?, les hizo dudar del poder de Dios, dudar de su fidelidad, y terminaron apartándonos. Esta viuda sabía, ¿verdad? Y yo creo que lo que pedía era algo bueno. No era algo mezquino, no era algo, ¿verdad?, que solo lo quería por satisfacer su ego, su vanagloria. Ella quería que se le hiciera justicia de alguien, ¿verdad?, que por ser viuda tal vez quería defraudarla, quería quitarle lo que el difunto le había dejado, ¿verdad? Vemos, hermanos, que la palabra de Dios enseña que Jesús se vale de allí para hacerles saber a los creyentes que es necesario confiar, aunque la respuesta del Señor se tarde, seguir confiando en el Señor. No dudar que en su momento Dios nos dará las peticiones de nuestro corazón. Santo. Hay una porción en la Escritura también que quisiera compartirla. Está en Hebreos, vamos a ir de regreso a Hebreos, pero ahora vamos a ir al capítulo 3, su verso 6. La fe es muy buena, pero a veces la fe es como un billete de 20 o de 100 dólares, está ahí, se le hace muy bonito y lo guarda y parece como que lo va a guardar por toda la vida, y cuando me acuerda ya lo gastó. La fe a veces echamos mano de ella y a veces la despilfarramos, la desperdiciamos, y al rato no sabemos qué pasó con ella. Capítulo 3, verso 6 de Hebreos dice de la siguiente manera: pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Aquí es donde somos la casa del Señor, ¿verdad? Somos la iglesia del Señor. Eso lo sabemos, ¿verdad? Pero aquí dice la cual casa somos nosotros, si retenemos, dice, firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hay dos cosas: retener firme la confianza hasta el fin, y no solamente eso, sino también el gloriarnos en la esperanza. Quiere decir regocijarnos. Hay veces, hermano, que seguimos creyéndole al Señor que Él va a ocurrir, pero como se ha tardado de ocurrir aquello, nos convertimos en cristianos llenos de fe, pero llenos de amargura. Ya no se goza uno en la esperanza que tiene. Y eso, hermanos, es una epidemia que se está dando dentro del cristianismo, que la esperanza la tienen todavía, pero el gozo
se les está yendo. Algunos ya se les fue. Ya no hay esa enjundia, ¿verdad?, que tenían para servir al Señor. Ya no hay esa expresión de gratitud hacia Él. He estado preparando un mensaje que se titula "Verdad Dar", podríamos decir, con liberalidad y recibir con gratitud. O sea, tenemos la liberalidad para darle al Señor, pero también las cosas que recibimos, en ellas tenemos que expresar nuestra gratitud. Entonces, debe haber las dos cosas en un creyente: ser agradecido, ¿verdad? Aleluya. Y seguir confiando que en su momento Dios nos va a dar todas las cosas. Por eso dice aquí, ¿verdad?, que esa casa de la que habla, ¿verdad?, esa casa espiritual que viene a ser la iglesia, dice, somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Aleluya. O sea, no solamente tenemos que seguir confiando en las promesas de Dios, sino gozarnos en sus promesas. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a el mismo capítulo, vamos a ver el verso 12 al verso 14. Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Que no llegue la duda a tu corazón y te quedes sin hacer nada. Clámale al Señor. Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. O sea, quiere decir, entre tanto tenemos la oportunidad, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Hemos confiado en el Señor? Aleluya. Tenemos que retener esa confianza hasta el final. Bendito sea el nombre del Señor. Una cita más, hermanos, y termino con esta cita. Vamos a ir a Habacuc, capítulo 3. Solamente tomé el 16 a 18, pero quiero hablarle un poquito de lo que contiene este capítulo 3 de Habacuc. Este capítulo parece ser una oración en forma de salmo profético. Quiere decir, es una oración, es un salmo y contiene profecía. Y le voy a leer solamente el verso 16 al 18, que es la parte que me llamó más la atención, y dice de la siguiente manera: Habacuc, aleluya. Si lo pueden poner ahí, hay unos que lo oigo por ahí que andan las hojitas todavía dándole. Es un libro bastante pequeño y que poco lo citamos. Dice el verso 16: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Y ese bien, o sea, de las cosas que habían de ocurrir, que le estaban ocurriendo, y otras que le iban a ocurrir al pueblo de Israel. Esto le hizo al profeta conmoverse. Lo expresa en su oración en forma de salmo. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí, dice,
me estremecí. O sea que le afectaba la situación por la que estaba pasando el pueblo de Israel, le afectaba lo que iba a sobrevenir. Pero dice, si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, al pueblo, el que lo enviará con sus tropas. O sea, iba a haber una invasión en el pueblo, y esto le atormentaba, pero dice, estaré quieto, no voy a, o sea, voy a seguir confiando en el Señor. Y luego dice, aunque la higuera no florezca, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, quiere decir las tierras que fueron labradas no produzcan el alimento que se necesita, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva. O sea, como de hablando de los venados, ¿verdad? Y en mis alturas me hace andar. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Está, vamos a decir, en una manera poética, hablando de este salmo, que era una oración también y que contenía profecía. ¿Cuál era la intención del profeta? Esta escritura que él escribía iba dirigida a los justos, al pueblo justo, primero para fortalecerlos en los tiempos que se avecinaban, en los tiempos de angustia. Segundo, recordar las obras de Dios, o sea, lo que Dios había hecho antes. Todo el capítulo nos habla de esto. Aleluya. 3, orar por la crisis, o sea, motivarlos a que oraran también ellos por la crisis que atravesaba el pueblo. 4, permanecer fieles al Señor, pese a lo que tenga que suceder a nuestro alrededor. La idea es mantenernos fieles al Señor. 5, regocijarse en la salvación futura. Una salvación que no estaban viendo todavía con sus ojos naturales, pero que con sus ojos espirituales la veían venir. Regocijarse en la salvación futura. Número 6, hacerle ver al justo que la fe y la esperanza pueden triunfar. Aleluya. Cuando nosotros nos agarramos de ello. ¿Qué podemos decir entonces? Si el profeta está diciendo, aleluya, en el verso 17, aunque la higuera no florezca, y tal parece a veces así las circunstancias que nos rodean, parece que todo se está arruinando. Dice, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados del campo, y no den su mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada y no haya vacas en los corrales. Con todo, dice, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque estaba diciendo él, no vamos a quedar tirados, no vamos a ser destruidos. Nuestro Dios, aunque va a permitir que atravesemos por crisis, aunque permita que atravesemos por crisis, nos podemos regocijar
en la salvación futura. Aleluya. En la salvación que Dios nos va a dar más adelante. Aleluya. Y eso es lo que nos mantiene vivos. Eso es lo que mantiene nuestra fe activa en el Señor. Pero hay de aquel que deja que las supersticiones, que los pensamientos humanos basados en las circunstancias dañen su mente y le empecemos a dar lugar a la duda. Y de repente empecemos a pensar, bueno, yo pensaba terminar mi carrera, pero yo creo que hasta aquí llegué, ¿verdad? Yo creo que Dios no es tan fiel como me lo habían escrito. Es un pensamiento bastante peligroso. Sigamos confiando ya. Aleluya. Atrevámonos a comernos el coco. No dejen que el coco se lo coma usted. Cómaselo usted. Porque las dudas son cosas del ser humano. La fe viene de Dios. Y fíjese bien lo que le voy a decir. Dice la Escritura que debemos de tener, según el capítulo 12 de Hebreos, este lo va a leer por ahí como en el capítulo 3, el 4, dice que puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Quiere decir, Jesucristo es el culpable de que hoy tengamos fe en Él. Él sembró esa fe en nosotros. Y aunque hoy su fe sea débil y mi fe sea débil, Él es el consumador, también quiere decir, Él la llevará a perfección. Si nosotros nos mantenemos sirviéndole a Él, Él que comenzó esa fe en mi vida, en mi corazón, Él la va a perfeccionar. Aleluya. Sigamos confiando en sus Aleluya.